estándares que se están imponiendo, porque ya se agotó IPv4 en el direccionamiento, ahora son IPv6. La mayoría de los equipos que están ya disponibles están en IPv6 y por otro lado, un estudiante típico de una universidad pues trae más de un equipo con capacidad de conectarse a la red, no necesariamente computadora, pero trae más de una cosa. El celular y la computadora ya son dos. Y si trae otra cosa más, una cámara digital que se conecte, ya trae tres y a veces hasta más. ¿Qué pasa con el Wi-Fi? ¿Qué pasa con las redes? Y sobre todo, ¿qué pasa con la información de las universidades? Entonces quiero entrar primero por redes. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo verían o qué tan factible ven migrar al nuevo direccionamiento de IP? Bueno, nuevo tiene 20 años, es bien nuevo. El nuevo direccionamiento IPv6 en las universidades. ¿Qué consejos darían? ¿Su universidad está o su organización está en IPv6? ¿Qué es lo que proponen los que quieran hablar de ustedes? Miren, qué buena pregunta. ¿No? A ver, Fer. Si nos dices tu nombre. Perdón, sí. Fernando Thompson, de la Universidad de las Américas, Puebla. Buenas tardes. Bueno, en lo personal, nosotros ya analizamos esa estrategia. No vemos necesario cambiar en el corto y en el mediano plazo a IPv6. El NIC ha sido muy insistente con nosotros. Sin embargo, la verdad es que todo el tema de redireccionamiento y los nuevos equipos que están trayendo muchos de los patrocinadores que tenemos aquí, permite que convivan perfectamente. Y bueno, yo lo entiendo así, o sea, sabemos que el IPv4 es como el petróleo, ¿no? Es un recurso no renovable, ¿no? Pero entre el tema de que se ha venido como el pepito y el lobo, ¿no? De que ya se van a acabar y de no va a haber y te vas a quedar desconectado y demás, y la realidad es otra, yo creo que hay cosas más importantes que se tienen que resolver antes en la parte de conectividad con las universidades que el tema de IPv6. Y estos tienen que ver, por ejemplo, con el tema del desarrollo de las mismas políticas y procedimientos que tienen que tener en las universidades y un viejo adagio que muchos CIOs pensaban antes que no iban a dejar conectar dispositivos que no estuvieran bajo el control de su red, o es lo que quisiéramos tener, ¿no? Todas las computadoras y todos los dispositivos bajo el control de nuestra red, pero ya no existe eso. Primero empezó un paisano trayendo una tablet, luego hubo alguna autoridad que te presionó por conectar su teléfono o su tablet, y así empezaron todos a trabajar, y hoy la verdad, independientemente de si es pública o privada, prácticamente todos los estudiantes deben de tener entre 2 y 3 dispositivos que se pueden conectar a la red, laptop, smartphone y la tableta. Y más bien por lo que nos tenemos que preocupar nosotros en las universidades es cómo se aprovisionar el acceso a estas personas, no cuestionando el tema del contenido, perdón por irme por otro lado, sino que tú tienes que darle la conectividad, porque tu cliente te lo va a justificar. El profesor te va a decir que lo necesita a fuerzas, porque necesita consultar tal cosa, colección digital, conectarse a EBSCO y demás, etcétera. Aunque la verdad lo va a utilizar para otras cuestiones. Y el alumno va a hacer exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te van a decir que necesitan estar conectados los dos al mismo tiempo. No se los vas a poder restringir a uno solo. Hay de aquel de nosotros que se te va a restringir uno solo, porque de nuevo te lo van a justificar. En uno estoy viendo el bloque y checando lo de la tarea, y en el otro tengo el portafolio eléctrico conectado, ¿no? Entonces hay que privilegiar la conexión entre todos estos temas. Lorenzo Elguea, es el director de Tecnologías de Información de la Universidad Panamericana, es un fuerte impulsor del tema de IPv6, lo domina muy bien, inclusive hace unas demos impresionantes, es un geek el tipo, ¿no? Entra y desde aquí nos muestra cuántos dispositivos están conectados en este momento, en qué sector de la red y todo esto, la verdad, muy impresionante lo que tiene la UP en ese sentido. Pero al final, y con eso termino mi participación en este bloque, cuando felicité a Lorenzo le digo, mira, la verdad Lorenzo, y hablo de mi caso particular, y sé que al Nick le molesta este tema, pero es real, le digo, la verdad es que te felicito, mano, pero pues yo tengo una clase B y nada más tengo 7,000 estudiantes. Entonces, la verdad no tengo problema ni de redireccionamiento, ni tengo por qué moverme a ese tren por el momento. Por eso es que decía al principio, y con eso termino, es a mediano plazo, y mediano plazo en tecnologías de información en los próximos 3 o 5 años, no vamos a tener necesidad de migrar. Ustedes en especial. Si nos comentas. Pues bueno,
como compañía de desarrollo de tecnología estamos en la obligación de estar a la vanguardia con nuestro equipamiento, soportándolo, promoviéndolo, porque también junto con ese tipo de desarrollos el procesamiento, el tráfico es mucho más ágil y la interconectividad con los nuevos servidores que ya comienzan a manejar este direccionamiento, estos DNS, pues entonces le vas a dar una facilidad a aquellas escuelas o aquellas entidades que están enfocadas en la investigación y desarrollo. Desde el punto de vista práctico coincido con Fernando, estoy en la misma posición de que no hay por el momento una necesidad real, excepto por nichos pues muy específicos. Sin embargo, como fabricantes nosotros tenemos la obligación de estar preparados para que en el momento en que empiece a estar listo sea utilizable e interconectable, ¿no? ¿Qué nos dicen de este lado? Ari. Totalmente de acuerdo y coincido. Los equipos deben de estar listos para que cualquier implementador en cualquier momento decida hacerlo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el caso de One Laptop Per Child, en zonas rurales, en áreas en donde a veces, como platicábamos ahorita, hay solamente conectividad satelital, etcétera, no hay realmente una necesidad real de tenerlo. Sí, igual coincido. Creo que va a haber, conforme el tiempo nos vaya dando, un poco más de premura o de necesidad para poder mover a IPv6, pero por el momento coincido con todo el panel en el sentido en que sí vale la pena, si vas a hacer una inversión, estar listo, estar preparado para los próximos años, pero no es un movimiento inminente. ¿Algo que nos agregues? Sí, Arturo Hernández de la UAM, en Iztapalapa. Nosotros hemos trabajado durante algún tiempo con gente de la UNAM en esta iniciativa de redireccionamiento, pero es complicado porque, como lo acaban de ver, tenemos resistencia ante a este cambio. Países como Japón, países como, bueno, en Europa que ya se han movido y que en algún momento mencionan una fecha como límite para el uso del IPv4 por el agotamiento y se encuentra alguna solución o alguna alternativa que nos mantiene en esta posición, ¿no? Sí sería interesante trabajar en este tema y ver cuál es la conveniencia, como decías, igual en la comida, ¿para qué lo queremos, no? Si es necesario, ¿para qué lo queremos? De hecho, algo importante es, para aclarar, porque no es un mito el agotamiento de direcciones. No es un mito, es real. En un futuro, si ustedes quieren solicitar una dirección IPv4 clase C, ni siquiera una clase B, para aquellos que medio sepan de IP, ya no hay, simplemente. Entonces, no es un mito. Y algo importante de todo esto es, mucho de la resistencia que se ve es porque no hay recursos humanos preparados. Algo que tienen que tener las universidades es preparar los recursos humanos. ¿Pero tú crees que va a desaparecer IPv4? No, a ver, yo no estoy hablando de desaparecer IPv4. Estoy hablando de la coexistencia y de la migración que ya se tiene que dar, sobre todo universidades que están creciendo, decisión de nuevo equipamiento y todo, pues creo que es conveniente pensar más en IPv6 que en IPv4, de entrada, porque para allá va la cosa. Entonces, aquí hay un doble papel, como universidad, formar personas en IPv6, que tiene que ver mucho con los contenidos, con cursos abiertos, que al rato entraremos a los MOOCs y veremos también las tendencias al respecto. Y la parte concreta de este asunto, que es cómo estamos preparados realmente para que la infraestructura no sea subdesarrollada. Porque es como IPv4 es lo mismo que decir, en este momento va a comprar un mainframe con sistema de banco de los 70. Es un sistema legacy, en el fondo.
para algunas cosas. Pero en este punto, y entonces entrando como, bueno, tenemos las redes, ¿cuál es el ancho de banda, dado esas redes que necesitamos? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Y qué infraestructura necesitaríamos de ancho de banda y de centros de datos en las universidades? ¿Qué es lo que necesitamos para que realmente podamos prepararnos para tener una buena infraestructura como universidad? ¿Cómo la ven ustedes? Ahora empiezo por acá. El micrófono. Larisa, te lo quité. Una disculpa, yo soy José Luis Hernández, vengo de la Ibero, soy director de informática. Y bueno, nosotros en la universidad, pues obviamente tu red va a depender mucho del uso que le estés dando y cuál es la versatilidad que tú le vas a estar dando a tu usuario en cuanto a las necesidades que tienen. Nosotros en particular tenemos una red inalámbrica que tiene potencialmente 18,000 usuarios, tenemos alrededor de 7,000 conexiones concurrentes en la red inalámbrica, más o menos unas 1,500 en lo que es nuestra red alámbrica. Entonces, nosotros obviamente lo que vemos es que por experiencia, 3 años, estamos hablando del doble de velocidad o de ancho de banda, que es lo que necesitamos. Obviamente el reto no es únicamente abrirle la llave al canal y salir a más a internet, sino que también es cómo lo distribuyes de manera eficiente a los dispositivos que se están conectando, ¿no? Porque bueno, tienes que ir desarrollando esta red de manera sincronizada para que realmente sea útil para tus alumnos y para tus profesores. Evidentemente el contenido y las aplicaciones pues están incrementándose tanto en frecuencia de uso como en el tipo de material que se maneja. A veces no con más valor o con menos valor hacia realmente lo que es el trabajo educativo o pedagógico, pero es una realidad que está sucediendo ahora en el mundo. Voy a hacerle justicia a Larisa y voy a pasar. ¿Quieres comentar? Pues no, o sea, yo realmente la parte que era más como una contrapregunta a raíz de lo que se comentaba de lo de IPv6 y tiene que ver con esta parte. Me recordó, cuando los estaba escuchando, me recordó un poco lo que luego, las discusiones que había en CUDI con respecto al ancho de banda, ¿no? Y que en determinado momento varias universidades que son mucho más pequeñas que la UNAM decían, bueno, nosotros no peleamos mayor ancho de banda porque no usamos los mismos servicios que usa la UNAM, ¿no? Y no sé si este tipo de situaciones a veces nos llevan a pensar como el problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ¿nos estamos preparando o no nos estamos preparando para lo que se avecina? Y si en determinado momento nada más nos quedamos con las cuestiones que nos funcionan y que nos solucionan en un momento nuestro problema, pero no vamos a poder tener nuevos problemas porque tampoco nos estamos enfrentando a ellos y les estamos dando esa apertura, ¿no? Ese era lo que iba a comentar en realidad. Yo creo que tienes mucha razón en esa como comentario, para que tampoco suene así como muy de cajitas y estructurado, que tiene que ver en el fondo con los contenidos, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos que están atrás? ¿Qué servicios se están dando? ¿Cómo los estamos administrando? Para abrir un poquito más el cajón que empecé a crear con las redes y los datos. Entonces, si desde tu perspectiva, aprovechando que tienes el micrófono, nos comentas un MOOC, ¿qué futuro tiene? ¿Qué demandas tiene tecnológicas? ¿Cómo lo ves? ¿Vamos hacia adelante? ¿No vamos hacia adelante? ¿Qué se necesita de ellos? ¿Nos podrías comentar algo, Larisa, ya que hablaste de ello? Sí, claro que sí. Yo sí creo que los MOOCs llegaron para quedarse, de una u otra forma. Quizás no es esta promesa que en determinado momento le quieren poner, que ahora ya toda la universidad se va a poder hacer vía MOOC y entonces las universidades desaparecerán. No, pero sí creo que apunta para solucionar problemas muy, muy puntuales en una primera instancia, ¿no? Como los que comentaba en la mañana, en esta cuestión de flexibilidad,
en esta cuestión, por ejemplo, en la universidad, con la cuestión de cursos propedéuticos o alguna serie de cursos que se tienen que dar en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, algunas cuestiones de especialidades o de actualización muy especializada, cursos de actualización y que la gente la tienes distribuida, no fácilmente llenas un grupo en la Ciudad de México. O sea, para ciertas necesidades creo que ahorita funcionan muy bien los MOOC. Y que además van a brindar otro tema muy grande en el que nos van a hacer pensar qué tipo de programas mucho más flexibles curricularmente también se van a poder ofrecer y donde puedo tener ese juego en cuestión de contenidos y en cuestión de especialidades, ¿no? Entonces sí creo que los MOOC llegaron para quedarse. Ahora, varias personas me han estado preguntando cómo pueden entrar a Coursera. Yo diría, bueno, no necesariamente tiene que ser Coursera. Hay también otras alianzas, como las que comentábamos, e incluso hay otras soluciones. Sí implica una cuestión tecnológica. Por ejemplo, edX tiene una plataforma libre y que la pone disponible para alguien que quiera hacer un MOOC. Si uno quiere dar el curso a través de edX, pues sí tiene que hacer un convenio y tiene que hacer un cierto pago como institución educativa. Pero si no quieres entrar por edX, puedes descargar la plataforma y entonces generar tus propios MOOC. Y entonces sí implica una cuestión de una infraestructura importante para poder administrar a miles de usuarios. ¿Cómo vas a gestionar toda esa información y de todo lo que está ocurriendo con esos usuarios, más aparte de todos los contenidos, todos los videos, todo lo que se hace alrededor de eso? Necesitas una plataforma robusta que te dé esa posibilidad, ¿no? Fernando. Bueno, primero gracias al de la luz que prendió más la luz porque de por sí soy negro y me veía bien oscuro. Segundo, a ver, vinculando al anterior y este punto, ¿no? La red principal se vuelve Wi-Fi, ya no es la red cableada y esa es una tendencia que está pasando con muchos de nosotros, ¿no? Es la parte principal. Segunda, efectivamente se requiere ancho de banda para todos los temas que vemos de cloud computing y platform as a service y demás. O sea, el tema de ancho de banda es fundamental. El problema es que en México, si yo sacar un promedio de precios, porque depende cómo negocies y depende tu carrier, pero ha de andar por ahí como 1,000 pesos el mega. Normalmente estos vampiros, así es como agarran y trabajan. Cuando tú te comparas con otros países que pagan la quinta parte o la décima parte exactamente por el mismo ancho de banda. Entonces, un tema tiene que ver con el tema de los precios. Sí es necesario y va a ser también un recurso en el cual se va a tener que estar invirtiendo. Podremos meter aceleradores y dispositivos dentro de la red, pero año con año, un recurso que va a tener que considerar forzosamente cualquiera de nosotros va a ser el tema de crecimiento de ancho de banda, duplicidad o tener, por ejemplo, como nos explicaba Beto Zambrano en la mañana, el tema de tener 2 o 3 carriers también es importante porque no te vas a poder quedar desconectado. Ese también es un elemento a considerar. Y entrando en el tema de lo de los MOOCs, por ejemplo, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí vienen de una institución privada? Levante la mano, por favor. Okay, poco más de la mitad. Bueno, la mala noticia para todos nosotros que estamos en una institución privada es de que no recibimos recursos del gobierno y recibimos el dinero de las colegiaturas que pagan los alumnos o alguna arma caritativa que quiera aportarnos dinero. Eso quiere decir que requerimos algo que se llama sustentabilidad. El tema de los MOOCs, y estoy totalmente de acuerdo, sí se va a requerir el tema de educación a distancia para ciertos efectos, pero no para el 100% para estar subiendo cursos gratuitos donde la gente en un momento dado llegase, que no es el tema, porque estamos hablando ahorita nada más de ciertos cursos, no digamos, de toda una carrera completa. ¿Quién va a revisar que esos alumnos efectivamente estén ahí del otro lado? Ese es un tema. No lo digo yo, ahí están las estadísticas con edX, lo que pasó con el curso de Georgia Tech, donde el 80% reprobó el curso de matemáticas, es otro tema. Hay veces que es necesario que esté el profesor y que dé las asesorías directamente en persona, pero también existen otras cuestiones donde, por ejemplo, nosotros estamos en Cholula y de repente hay ciertos catedráticos que no pueden venir a dar la plática o algo así por el estilo, entonces sí se requiere de videoconferencia para que los chicos desde su computadora, desde cualquier dispositivo, puedan agarrar y accesar y tenerlo. Entonces, va en la inteligencia de lo que se requiere. O sea, es una tendencia que efectivamente llegó para quedarse, pero no como el modelo que se decía, educación para todos. Perdón, esto es una opinión muy personal. Lamentablemente, la educación superior ya de por sí es una élite. No todos quieren estudiar y es bien difícil estudiar y llegar a una universidad.
Desafortunadamente no todas las universidades tienen cabida para recibir a todas las personas que tienen la capacidad, eso es otro tema, o no tenemos la cantidad suficiente para dar becas, eso es otro tema. Y pues bueno, por ejemplo, en nuestro caso tenemos dos o cuatro cursos que hemos subido algunas plataformas, por ejemplo, como iTunes U, y aunque no son Coursera y demás, etcétera, ahí están los cursos. Pero yo los subo, no sé si la persona que está del otro lado le entendió o no le entendió, y no voy a pagarle a un profesor para que esté atendiendo a gente que en un momento que no me pague, ¿no? Finalmente, lo que diría cómo se va con este tema es un tip. Lo que hicimos nosotros fue subir estos cursos, y aquel que le hicimos un examen al final, les dijimos, aquel que apruebe el curso, le damos un 20% de descuento en un diplomado o en una de nuestras maestrías. Y solamente así fue como me lo aceptaron en la vicerrectoría administrativa, diciendo, ok, si vas a obtener de ahí gente que en un momento dado agarre y entre por los cursos que a tu fuerza quieres agarrar y subir gratis en la red, Fernando, entonces sí, ¿no? Cuando vieron ahí que sí había un signito de pesos, ¿no? Por acá de este lado, vamos cambiando, ¿sí? Yo como mamá de 2 niñas escolarizadas, sí creo que los MOOCs llegaron para quedarse. Definitivamente no creo que sean la revolución de la educación, definitivamente. Creo que las universidades seguirán existiendo de por vida, y especialmente porque existe algo que se llama certificación. Ahí están los maestros que se involucran, que certifican que efectivamente lo que viste en los MOOCs tenga cierto valor para ti, cierto significado, pero sí creo que son una herramienta sumamente poderosa, y no por nada salieron del MIT y de Harvard primero, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una experiencia también muy positiva. Platicábamos antes de iniciar esta mesa que en la universidad tenemos un plantel que es privado con acceso público y que se encuentra en la Sierra de Oaxaca, en donde podrán imaginar es un escenario completamente distinto en cuanto al acceso a la tecnología. Entonces, este tipo de materiales que se realizan de manera remota y que se trabajan de manera colaborativa, pues son un impacto muy positivo en entornos en donde muy probablemente por la distancia y por las herramientas que tengas disponibles, pues son verdaderamente útiles, y nuestra experiencia ha sido brutalmente buena en ese sentido. En nuestro caso, sí se ha incursionado en este tipo de temas cada vez con más frecuencia, pero sí hay una alta resistencia por el promedio de edad de nuestros profesores, que rondan los 50 años, ¿no? Entonces sí como que de repente hay esa idea de que no, pues entonces ¿para qué estoy yo? Y mis cursos, ¿cómo van a ser públicos? ¿Dónde puedo asentar la firma y decir que soy yo el autor de estos cursos, ¿no? Pero sí hay una necesidad, porque la demanda que tenemos de educación es muy alta, y pues con estas laptops que tenemos para los niños, cuando lleguen a la universidad, pues ¿cómo los vamos a atender, no? Si nos quieres comentar algo, Bueno, ¿no? un complemento nada más. Sí. Nada más complementando Sí. lo que comentan, al final del día el MOOC no debe ser únicamente una entrega de contenido como tal, ¿no? La evaluación a los maestros también debe ser algo que esté ahí disponible, que como mencionaban, pruebe la sustentabilidad, que haya un verdadero costo-beneficio, no solamente proporcionando contenido, sino evaluando y también entregando reporteo, estadísticas, ¿no? Estadísticas reales que te permitan saber cuántas veces están los alumnos a lo mejor intentando hacer un examen, si es que lo están intentando, y si no lo intentan, que tú puedas tener esas alertas, ¿no? Para poder tomar unas medidas al respecto, ¿no? Entonces sí creo que al implementar este tipo de sistemas se debe contemplar también la parte administrativa, ¿no? Si se lo pasamos el micrófono a Larisa. Sí, perdón, pero es que no me podía quedar con yo creo que hay una cuestión importante con la parte de los MOOC, y que lo hemos visto en distintas industrias también. El modelo de negocio cambió, y yo creo que las universidades privadas también tendrían que ver que es un modelo de negocio diferente el que podrían tener con los MOOC, y lo estamos viendo con, por ejemplo, la misma Coursera o Udacity, que cobran por la certificación. Si ya estoy hablando de que le estoy dando a miles de personas
que se triplicó, sí, porque se inscriben miles de personas, cambió el modelo de negocio. Entonces, eso en el caso de las instituciones privadas, pues tendrían que ver que es otro modelo de negocio en el que entrarían a través de los MOOC y que son los modelos de negocio que ahora nos está llevando esta revolución tecnológica y cómo ha ido transformándose, cómo se trabaja los libros de texto, la parte editorial en general, la discográfica, etcétera, ¿no? Eso por un lado. En el caso de las instituciones públicas, sí partimos de educación para todos y sí partimos de cómo tratar de llegar a más personas y poder cumplir con un compromiso social que tenemos en extender la cultura, la ciencia y la educación. Entonces sí vemos que también estamos abriendo una oportunidad para llegar a más personas y poder capacitarse, actualizarse o aprender, en el caso de jóvenes, no nada más alguien que esté trabajando sobre un tema especial, ¿no? Entonces, también van a poner un punto sobre las mismas universidades y cómo tienen que replantearse sus modelos de enseñanza también, porque no es nada más la cuestión de la edad, ¿no? O sea, hay una forma y un esquema de trabajo, de control con el que venimos acostumbrados y la parte de la certificación, y nos meten en una estructura que creemos que es la que va a seguir por siempre, y eso está cambiando. Y lo vemos con los altos índices de deserción escolar que hay desde el nivel secundario. Y de chicos que podrían estar en la escuela, que pudieron ingresar, que pasaron un examen de admisión y se están saliendo porque no están encontrando respuestas y no se sienten cómodos con el tiempo que están pasando en las instituciones. Y eso también nos debe de poner a las instituciones educativas a reflexionar cómo tenemos que transformarnos. De hecho, tu comentario da pie para varias cosas. La primera que creo que es importante, y aunque empezamos la mesa y yo empecé con la parte de infraestructura, y empecé con ella porque es la parte neural. No podemos hablar de tecnología si hoy no tenemos redes y si no tenemos un correcto direccionamiento de las mismas, identificación de las mismas. Esto nos lleva a varios puntos, nos lleva al punto de seguridad, nos lleva al punto de dónde va a residir ese contenido, nos lleva a lo que tocaste, que es el modelo de negocio, y algo importante que tratamos en algún momento, que es en la comida, sobre la idea de por qué seguir pensando que la gente dedicada a proveer tecnología a las universidades siga viendo compra de computadoras, compra de redes. ¿Por qué no vemos ahora que las cosas están cambiando? De hecho, la computadora está casi muerta. ¿Cómo la estamos viendo ahora? ¿Para qué queremos traer computadoras a la universidad? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que vamos a proveer en su lugar? ¿O qué es lo que vamos a tener? Tenemos los contenidos, los MOOCs, tenemos el sistema nervioso, las redes, y en el medio, ¿qué va a haber? Estamos muy enfocados a que hay que comprar equipo, hay que comprar, no sé, ¿hay que comprarlo? ¿O qué hay que hacer al respecto? Esa sería la pregunta que yo les haría. Y la quisiera concatenar a otra. Si no lo compramos el equipo, entonces ¿cómo sé que el equipo que entre es seguro? ¿Cómo va a tener ese pequeño control, ya no ese gran control, de qué está en mi campus? ¿Quién está accediendo a esos servicios? Sobre todo en las privadas. En las públicas, si el dinero es público, pues es público, el abierto. En las privadas, pues es dinero privado y hay que respetar. Son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes. Pero entonces, retomando, ¿cuál es este futuro inmediato de los próximos 2 años o 3 años? No podemos hablar más allá. ¿Cómo la ven? Mira, en el corto plazo mantengan sus equipos, ¿no? O compren o renten. O sea, es en el inmediato, pero sí es una tendencia que van a desaparecer los equipos de cómputo, como tú lo estás mencionando, y el tema de lo de las laptops. Y lo que se está vendiendo ahora más son las tabletas y los smartphones, pero todo forma parte de un ecosistema, ¿no? O sea, sí está el tema de lo de los cursos y lo de los equipos, pero por ejemplo, se tiene que presionar a los proveedores del software académico
para que tengan sus versiones listas en la nube. Si tú te volteas ahorita y le dices rápidamente, por ejemplo, no sé, AutoCAD, que requiere gran capacidad de procesamiento para hacer renders o cosas por el estilo, ya me voy a mover y demás, etcétera, necesito que me des conexión porque me voy a mover a la nube, no tiene ahorita la versión lista. Entonces tienes que agarrar y juntarte con la gente que hace Hyper-V o que hace VMware para ver si lo vas a poder virtualizar y en un momento dado que agarre y que funcione en la tableta del alumno, que ni siquiera tiene un gran procesador, pero que esté ahí arriba. Ese cuando está ahí arriba, esos servidores se pagan, o sea, alguien va a tener que tener ese procesador ahí arriba para que agarre y que funcione. Pero si te vas a subir arriba, perdón por decir, cuando digo, si vas a subir a la red, perdón por el pleonasmo, y cuando estás ahí arriba tienes que ver dónde es arriba, porque por ejemplo, comentaban ahorita en la mesa, estaba el doctor Pisanti diciendo, bueno, a ver, Politécnico y UNAM tiene información confidencial o cosas así por el estilo, y si te vas a ir, por ejemplo, a un data center que va a estar en Austin o en Chicago, una cosa así por está en otro país, pues está el Patriot Act, y en un momento dado pueden agarrar y de todas maneras van a entrar a tu información, pero bueno, pero con permiso del gobierno van a poder entrar a tus servidores, ¿no? Pero no sé si lo sepan, por ejemplo, el tema del SAT, el SAT lleva 2 años trabajando en cloud computing, o sea, todos los que pagamos impuestos ya estamos allá arriba, ¿eh? A ver, ¿cómo lo ven? Yo lo que nosotros pensamos es que no habrá un desplazamiento tan veloz en algunas actividades que se realizan con equipo de cómputo. Es decir, probablemente habría que estratificar y decir, genéricamente hay ciertas necesidades de cómputo y además hay un cómputo muy especializado. Ese cómputo especializado yo lo veo con una dificultad grande de desplazamiento. Desde el punto de vista inclusive físico, como podrían ser tarjetas de video, captura de audio, producción de televisión, inclusive algunas cosas de ingeniería que inclusive no son utilizadas, digamos, por la gran mayoría de nuestros estudiantes, sino que tienen un momento muy particular de su educación y de su perdón, para utilizarlo. Entonces, en nuestra experiencia, yo la verdad dudo que haya un desplazamiento al 100%, y sí, yo recomendaría que cada uno tendría que hacer un mapa de su usuario y cuáles son las expectativas que va a obtener tanto de la nube como de los equipos portátiles. Les pido cortito por el tiempo. Sí, a ver si me acuerdo de todo lo que quiero decir, Bernie, pero va a ser cortito. Sí, sí, sí. Bueno, todo cae nuevamente a cuáles son las necesidades, ¿no?, del lugar. Si la universidad simplemente va a dar ODEs o MOOCs o lo que sea, está bien un smartphone o una tableta, pero la realidad es que una computadora es para computar y no es una tableta y no es un smartphone. Ahora, ¿qué es lo que sí tienen las universidades? Como preguntabas tú, de acá a la red, en medio tienen estudiantes, tienen cerebros y tienen las capacidades de crear aquellos equipos, de inventar aquellos equipos que a lo mejor la universidad quiere comprar. Lo siento por los vendedores de equipos, estoy dando, no sé si una buena o mala idea, pero que los chavos lo creen. Finalmente el Media Lab es lo que hace. Los chavos que están ahí estudiando son los que están creando realmente lo que va a venir en el futuro, pero todo cae en la visión de ciclos escolares. Otra vez, me da tiempo, lo voy a querer hacer, me conviene, pero ahí está, tienen los recursos. Aquí yo creo que, pues, otra vez, depende de cada quien, cómo quieres transitar, cómo quieres captar, cómo quieres llevar a tus estudiantes al mundo de los negocios, ¿no? Entonces, sí hay cosas que se pueden tener en una nube privada y hay cosas que se pueden tener afuera. Si nos comentas. Rapidísimo, porque no tenemos tiempo. Entonces, sí. Hay 2 cosas con las que yo me quedé. Al final del día dividían el sentido de propiedad, por así decirlo, entre administradores de universidades públicas y privadas, y por lo que yo he visto, estando en contacto con ambos lados, independientemente de que el dinero no sea propio, vaya por decir así, de la universidad, los administradores públicos también tienen un sentido de propiedad muy fuerte sobre esa plataforma, porque es su vida la que tienen ahí administrando sus equipos, emproblemándose en administrarlos, y yo creo que sí, seguir comprando equipamiento es importante, y no porque sea yo un vendedor, sino porque en el momento en el que tú eres el que controla la plataforma que vas a administrar,
Entonces es donde tú ya mitigas varios riesgos y te sientes más tranquilo en el aspecto de la seguridad al menos, ¿no? Acabas de mencionar una palabra con la que íbamos a cerrar, o sea, todo esto en el fondo lleva una parte de identidad, de seguridad, de administración e incluso marca la diferencia entre universidades de tercera, segunda y primera en cuanto a la brecha digital famosa, ¿no? Universidades que están muy ultra equipadas, pero quién sabe para qué, o universidades que no están equipadas, pero tienen mucho brainware, ¿no? También vamos a poner eso en la balanza. No todo es tecnología y no todo es tampoco brainware puro. ¿Cómo ven el punto de seguridad? ¿Cómo lo abordarían cada quien desde su propia experiencia? En el caso de cursos abiertos, ¿cómo nos sabemos que el que está y no está otro? No sé, una serie de cosas que siempre nos atacan y como dices es el huevo y la gallina, ¿no? Bueno, lo que yo voy a decir es de manera muy personal como lo veo. No es como en determinado momento se requiere ya en una licenciatura a distancia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la filosofía de los cursos de los MOOC, pues es ofrecer el acceso al aprendizaje. Entonces, lo de menos es constatar que la persona que está ahí sea la que haya concluido el curso, ¿no? Es como cumplir y poder abrir las puertas a todo aquel que esté interesado en aprender algo nuevo, y esa es la filosofía con la que trabajan los MOOC, ¿no? Sé que esto pues ya no se puede transferir directamente a lo que es toda una carrera en un sistema abierto o a distancia, y entonces sí tiene que haber una serie de lineamientos, de criterios que te ayuden a poder entregar al final del día un grado, ¿no? Un papelito. Pero bueno, creo que en la parte de educación a distancia, ese tipo de cosas se pueden hacer mediante diferentes mecanismos y se han hecho por distintos mecanismos y no tenemos que recurrir a la cuestión de la presencialidad en determinado momento. Hoy en día existen muchísimos candados también en informática, o en la parte de cómputo, que nos permiten ir cerrando esos candados. Y hay un huequito, y los expertos en seguridad lo sabrán mejor que yo, hay un huequito que siempre va a estar, y que aún en una clase presencial siempre tenemos ese huequito que no nos garantiza que la tarea que nos están entregando, pues que el examen que nos están entregando, lo hizo la persona que dice que lo está entregando, ¿no? Entonces, en determinado momento es lidiar con los dos y ya lo dejo. Bueno, nosotros tenemos un presupuesto anual de promedio como de $4 millones anuales, de los cuales el 30% se nos van en puras cuestiones de seguridad, IPS, firewall, antivirus, N cantidad de dispositivos, ¿no? Por un solo tema, por la información que tenemos de ciertos alumnos, pero el otro es, ya apuntó mi presupuesto, pero la otra es el tema de que existe la ley de protección a los datos personales. Los que son responsables de tecnología y de la información, pónganse a temblar. Si esa base de datos se las piratean, o sea, se va a llevar una supermulta la institución y puede haber inclusive hasta, creo que casos civiles y demás, ¿no? O sea, está canija la cosa. Entonces, ahí les va un tip y con eso termino, para que los dejen invertir en seguridad. Bueno, primero, definan sus políticas y sus procedimientos porque eso es lo más importante. Y eso no depende del presupuesto, depende del puro cerebro. Eso es lo que tienen que hacer. Pero el otro tema es, bueno, lástima que hace esto público, pero el tema es, si ustedes agarran, y por ejemplo, de 4 o 3 de sus directivos, que entren a páginas porno o una cosa así por el estilo, agarren la lista y hágansela llegar. Entonces llegas con él y le dices, oye Mario, disculpa, pero es que me entregó este informe. Yo sé que no fuiste tú, pero mira, salió que entraste aquí a YouPorn y a RedTube y demás, ando medio preocupado, etcétera. Esos cuates van a ser los principales sponsors cuando tú digas que necesitas comprar dispositivos de seguridad para que no estén filtrando la información afuera a otras personas. Bueno, yo no soy un experto de seguridad y no soy administrador. Sin embargo, yo siempre he dicho que al momento de ir a la nube, lo más importante es identificar las aplicaciones de operación crítica y separar, modular, segmentar, ¿no? Y de esa manera vamos a poder también administrar nuestros recursos apropiadamente, ¿no? Y bueno, ahí es donde termina mi punto de la parte de seguridad y quería complementar algo que
o bueno, dar un punto de vista de lo que comentaba Larisa en términos de la seguridad, en el sentido de si los que están asistiendo al curso realmente asistieron y si querían hacer las cosas por su propia cuenta. Creo que la gente que asiste a un curso en línea tiene más ganas de tomarlo que muchos de los que van presencialmente porque papá paga la colegiatura. No, es solo eso, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, vamos ahora sí. Así. En el caso de la seguridad es algo muy complejo para una institución educativa, ¿no? Porque hay quien dice que debe estar la información muy segura, pero atrás viene otro que te dice, oye, ¿por qué me estás bloqueando? Y entonces se vuelve un tema hasta político, pero entonces lo que tenemos que hacer es sí tener claras estas políticas, estas directivas que se tienen en la institución. Tampoco soy experta en seguridad, pero siempre que viene el tema de seguridad lo comparo con el tema de pornografía también. Existen, no puedes tapar el sol con un dedo, a tus hijos no los vas a llevar y le vas a prender el canal, pero yo me acuerdo cuando había cablevisión de aparatito así, la mayoría de mis amigos, yo no, prometo, se hackeaban las claves de los papás. Existe, o sea, siempre va a haber un niño que va a tratar de filtrarse a cualquier cosa. Educación, simplemente, ¿qué les vas a decir? ¿Cómo los vas a guiar? ¿Qué les vas a enseñar? Y creo que el caso de Uruguay fue un gran ejemplo, en el sentido de que hay niños hackers, pues tráetelos y empújalos y a lo mejor llegan a Google, ¿no? No sé. Sí, yo un poquito reforzando la idea diría que lo que hay que trabajar es la seguridad de nuestros estudiantes, es decir, este trabajo cotidiano que ellos utilizan, la tecnología la utilizan obviamente desde el mejor aspecto posible. Yo creo que la seguridad efectivamente tiene un tema de infraestructura, pero también un tema cultural muy fuerte. Comentaban ya aquí en varias sesiones que nos estuvieron dando sobre seguridad, pues sí, efectivamente es como la percibimos, porque muchas veces no hay una muestra directa de cuál es tu situación de seguridad, ¿no? Entonces, creo que es algo con lo que se tiene que trabajar y con lo que se tiene que vivir, asumiendo algunas cosas y otras cosas tendrás que mitigarlas, ¿no? Tu plan de seguridad pues tiene que estar siempre en términos de cuáles son tus riesgos y cuáles son las cosas que tú crees que debes de tener mayor énfasis. Ok, vamos a concluir el panel, no con alguna conclusión porque brincamos al menos por 6 temas diversos. Creo que más importante de destacar aquí es que finalmente cuando estamos hablando de hacia dónde ir, va a depender mucho del contexto cultural de cada universidad. Lo que sí no podemos obviar en ese a dónde ir es las tendencias. Y no se olviden que hay tendencias que ya están aquí, o sea, están los MOOCs, está el agotamiento de direcciones IP, entonces hay que renovar equipos, está la idea de que no vamos a seguir con cómputo. Cuando hago esa aseveración no me refiero a todos ni para todos, mencionaste muy bien, por ejemplo, hay cómputo especializado, supercómputo va a tener que seguir habiendo en las áreas de ciencias y va a haber que seguir comprando grandes computadoras, aunque sean pequeñas. Pero hay diferencias entre una universidad, entre el uso de la información para el cotidiano y el uso de equipo para la investigación y el desarrollo. La mayoría de nuestras universidades solo está en el cotidiano y poco en la investigación y desarrollo tecnológico. Ahí es donde habría que apostarle. Incluso ahora hay hasta un instituto del emprendedor y hay fondos y hay todo. Les recomiendo echenle un ojo a esos fondos que hay y empiecen a desarrollar. Quisiera abrir, si nos permiten brevemente unos minutos, si podemos retrasarnos. Ya estamos pelas, ya, bueno, muertos. Pero Fernando Thompson de la Universidad de las Américas Puebla, buenas tardes. Bueno, en lo personal nosotros ya analizamos esa estrategia. No vemos necesario cambiar en el corto y en el mediano plazo a IPv6. El NIC ha sido muy insistente con nosotros. Sin embargo, la verdad es que todo el tema de redireccionamiento y los nuevos equipos que están trayendo muchos de los patrocinadores que tenemos aquí, permite que convivan perfectamente.
Y bueno, yo lo entiendo así, o sea, sabemos que el IPv4 es como el petróleo, ¿no? Es un recurso no renovable, ¿no? Pero entre el tema de que se ha venido como el pepito y el lobo, ¿no? De que ya se van a acabar y de no va a haber y te vas a quedar desconectado y demás, y la realidad es otra, yo creo que hay cosas más importantes que se tienen que resolver antes en la parte de conectividad con las universidades que el tema de IPv6. Y estos tienen que ver, por ejemplo, con el tema del desarrollo de las mismas políticas y procedimientos que tienen que tener en las universidades y un viejo adagio que muchos CIOs pensaban antes que no iban a dejar conectar dispositivos que no estuvieran bajo el control de su red, o es lo que quisiéramos tener, ¿no? Todas las computadoras y todos los dispositivos bajo el control de nuestra red, pero ya no existe eso. Primero empezó un paisano trayendo una tablet, luego hubo alguna autoridad que te presionó por conectar su teléfono o su tablet, y así empezaron todos a trabajar, y hoy la verdad, independientemente de si es pública o privada, prácticamente todos los estudiantes deben de tener entre 2 y 3 dispositivos que se pueden conectar a la red, laptop, smartphone y la tableta. Y más bien por lo que nos tenemos que preocupar nosotros en las universidades es cómo se aprovisionar el acceso a estas personas. Ustedes en especial. Si nos comentas. Pues bueno, como compañía de desarrollo de tecnología estamos en la obligación de estar a la vanguardia con nuestro equipamiento, soportándolo, promoviéndolo, porque también junto con ese tipo de desarrollos el procesamiento, el tráfico es mucho más ágil y la interconectividad con los nuevos servidores que ya comienzan a manejar este direccionamiento, estos DNS, pues entonces le vas a dar una facilidad a aquellas escuelas o a aquellas entidades que están enfocadas en la investigación y desarrollo. Desde el punto de vista práctico coincido con Fernando, estoy en la misma posición de que no hay por el momento una necesidad real, excepto por nichos pues muy específicos. Sin embargo, como fabricantes nosotros tenemos la obligación de estar preparados para que en el momento en que empiece a estar listo sea utilizable e interconectable, ¿no? ¿Qué nos dicen de este lado? Totalmente de acuerdo y coincido. Los equipos deben de estar listos para que cualquier implementador en cualquier momento decida hacerlo. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en el caso de One Laptop Per Child, en zonas rurales, en áreas en donde a veces, como platicábamos ahorita, hay solamente conectividad satelital, etcétera, no hay realmente una Las redes que se están imponiendo, porque ya se agotó IPv4 en el direccionamiento, ahora son IPv6. La mayoría de los equipos que están ya disponibles están en IPv6 y por otro lado, un estudiante típico de una universidad pues trae más de un equipo con capacidad de conectarse a la red, no necesariamente computadora, pero trae más de una cosa. El celular y la computadora ya son 2. Y si trae otra cosa más, una cámara digital que se conecte, ya trae 3 y a veces hasta más. ¿Qué pasa con el Wi-Fi? ¿Qué pasa con las redes? Y sobre todo, ¿qué pasa con la información de las universidades? Entonces quiero entrar primero por redes. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo verían o qué tan factible ven migrar al nuevo direccionamiento de IP? Bueno, nuevo tiene 20 años, ¿eh? Es bien nuevo. El nuevo direccionamiento IPv6 en las universidades. ¿Qué consejos darían? ¿Su universidad está o su organización está en IPv6? ¿Qué es lo que proponen los que quieran hablar de ustedes? Miren, qué buena pregunta. ¿Eh? ¿No? A ver, Fer. Si nos dices tu nombre. Perdón, sí. No cuestionando el tema del contenido, perdón por irme por otro lado, sino que tú tienes que darle la conectividad, porque tu cliente te lo va a justificar. El profesor te va a decir que lo necesita a fuerzas, porque necesita consultar tal cosa, colección digital, conectarse a EBSCO y demás, etcétera. Aunque la verdad lo va a utilizar para otras cuestiones. Y el alumno va a hacer exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué es lo peor?
que te van a decir que necesitan estar conectados los dos al mismo tiempo. No se los vas a poder restringir a uno solo. Hay de aquel de nosotros que se te va a restringir uno solo, porque de nuevo te lo van a justificar. En uno estoy viendo el bloque y checando lo de la tarea, y en el otro tengo el portafolio eléctrico conectado, ¿no? Entonces hay que privilegiar la conexión entre todos estos temas. Lorenzo Elguea, es el director de Tecnologías de Información de la Universidad Panamericana, es un fuerte impulsor del tema de IPv6, lo domina muy bien, inclusive hace unas demos impresionantes, es un geek el tipo, ¿no? Entra y desde aquí nos muestra cuántos dispositivos están conectados en este momento, en qué sector de la red y todo eso. La verdad, muy impresionante lo que tiene la UP en ese sentido. Pero al final, y con eso termino mi participación en este bloque, cuando felicité a Lorenzo, le digo, mira, la verdad, Lorenzo, y hablo de mi caso particular, y sé que al Nick le molesta este tema, pero es real, le digo, la verdad es que te felicito, mano, pero pues yo tengo una clase B y nada más tengo 7,000 estudiantes. Entonces, la verdad no tengo problema ni de redireccionamiento, ni tengo por qué moverme a ese tren por el momento. Por eso es que decía al principio, y con eso termino, es a mediano plazo, y mediano plazo en tecnologías de información en los próximos 3 o 5 años, no vamos a tener necesidad de migrar. Necesidad real de tenerlo. Sí, igual coincido. Creo que va a haber, conforme el tiempo nos vaya dando, un poco más de premura o de necesidad para poder mover a IPv6, pero por el momento coincido con todo el panel en el sentido en que sí vale la pena, si vas a hacer una inversión, estar listo, estar preparado para los próximos años, pero no es un movimiento inminente. ¿Algo que nos agregues? Sí, Arturo Hernández de la UAM, en Iztapalapa. Nosotros hemos trabajado durante algún tiempo con gente de la UNAM en esta iniciativa de redireccionamiento, pero es complicado porque, como lo acaban de ver, tenemos resistencia ante a este cambio. Países como Japón, países como, bueno, en Europa que ya se han movido y que en algún momento mencionan una fecha como límite para el uso del IPv4 por el agotamiento, y se encuentra alguna solución o alguna alternativa que nos mantiene en esta posición, ¿no? Sí sería interesante trabajar en este tema y ver cuál es la conveniencia, como decías, igual en la comida, ¿para qué lo queremos, no? Si es necesario, ¿para qué lo queremos? De hecho, algo importante es, para aclarar, porque no es un mito,